Hola, hola, bienvenidos a este primer programa, Libro Oral, Tradición Viva. En este primer programa, septiembre, vamos a hablar un poquito sobre fiestas patrias, sobre un poquito nuestra identidad, un poquito sobre la independencia y algunos factores ahorita extra que aquí tenemos. Para este primer programa, contamos con dos grandes amigos, la licenciada en Historia Claudia Torres y el licenciado en Historia Eric Olivares. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes por aceptar y vamos a platicar precisamente un poquito sobre la independencia. En este mes patrio donde un mexicano se disfraza de mexicano para comer comida mexicana en una noche mexicana. Es hermoso, me encanta. Este, Platíquenos un poquito sobre la independencia. ¿Qué me pueden decir? Bueno, yo quisiera comenzar dando un pequeño contexto más que nada para saber qué fue lo que aconteció antes para que el movimiento en sí diera inicio o explotara, como dicen algunos. Para esto tenemos varios factores internos y externos. Quisiera mencionar algunos externos primero. Tenemos el caso, por ejemplo, de las ideas francesas, las ideas ilustradas que comenzaban a llegar a través de libros. Los nobles las discutían, se empatizaban con ellas a través de las tertulias que llegaban a tener ahí sus reuniones con su cafecito, su palito. Alguna reunión que podían discutir tranquilamente, entre comillas, tranquilo, porque las ideas para ese momento eran bastante escandalosas, por decirlo menos. Otro factor externo que podemos mencionar sería las revoluciones o las independencias que tenían otros países. Tenemos el caso de las 13 colonias, en ese momento estaba gestando lo que hoy llamamos Estados Unidos, o la Revolución Francesa, marcó un hiato en general de lo que es Europa, la organización europea, la organización que tuvo América. Y algunas, bueno, no nos vayamos tan lejos, ¿bien? En América Latina, las independencias que tuvieron algunos países antes que nosotros, tal es el caso de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, que fue unos meses antes o un año antes, no tiene mucho en diferencia a la nuestra. ¿Algo que quiere agregar, maestra Claudia, antes de que me expanda demasiado? Gracias. Bueno, inicio agradeciendo el espacio, la oportunidad para compartir ideas y abrir diálogo a este tema. Y bueno, justamente como mencionaba Eric, el proceso de independencia no fue fortuito, hubo antecedentes, se gestó años atrás. Podemos mencionar también un nacionalismo criollo, la gestación ya de ideas independentistas, pero también vamos a destacar la ausencia de un poder político, tanto en España como en la Nueva España, y que esta ausencia de poder trata de ser solucionada por los criollos que buscan también acceder a nuevos cargos políticos y también de la iglesia. Entonces, ellos tienen una cierta inconformidad con los peninsulares porque fueron desplazados de cargos que ellos anteriormente habían tenido. Entonces, eh, este contexto también nos puede ayudar a entender y las reformas borbónicas que, que son implementadas en la Nueva España y que afectan a los intereses de este sector. Aquí yo quisiera agregar algo, que avancemos un poquito más en el tema. En la cuestión de las reformas borbónicas, hubo matices muy interesantes. Si bien las reformas borbónicas se lo objetivo era enriquecer más al gobierno español, sacar más recursos de lo que era la Nueva España, enriquecieron, aislaron a varios sectores de la población. Los que son los mineros, los administrativos, los altos cargos del gobierno, sí, los volvieron más ricos de lo que eran. A los mineros igual. Pero hubo grupos que se empobrecieron más, lo cual generó más descontento. Se venía acumulando. Y tenemos un matiz muy interesante, como que es
la invasión francesa hacia España en 1808, si no mal recuerdo. En este punto, el virrey en turno de Garay estaba aprovechando de cierta forma el, este, la ruptura que había del orden político en Europa, particularmente en España, les digo, con la invasión francesa, para él mismo hacerse del poder en la Nueva España. Tenía la idea de independizarse, pero el problema aquí es que grupos nobles españoles no estuvieron de acuerdo con él. De que tuvo sus allegados, sus concordes con sus ideas, sí, no a su movimiento. Lo capturaron, lo mandaron a España a enjuiciar. Aquí podemos ver dos matices de los que están de acuerdo con él y los que no, pero ambos son del grupo noble español. Ese es un dato interesante y que muchas veces se olvida mencionar en los libros de historia, en las exposiciones de historia. Ok, ok. Obviamente, una introducción en unos pocos minutos, pues obviamente no nos alcanzaría para ver el total. Para no expandirnos un poquito más, ¿qué les parece si cambiamos un poquito, siguiendo hablando sobre la independencia, pero cambiemos el matiz de esto? Quisiera preguntarles algo muy, muy importante que muchas veces pasa desapercibido. ¿Cuál es la intervención de la mujer en la independencia? Lo comento porque muchas personas, incluyéndome, siendo sinceros, solamente conocemos a una, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Pero yo sé, ya en pláticas anteriores con ustedes, que no solamente fue ella, existieron un montón de mujeres. ¿Qué les parece si platicamos un poquito de ello, la intervención de la mujer en la independencia? Sí, gracias. Bueno, quiero iniciar con ese tema y me parece fundamental hablar sobre la participación de las mujeres. Y quiero iniciar con la cita de un libro que recién se publicó, se llama Inventoras de la Matria, sobre las huellas visibles e invisibles de las mujeres en la independencia de México. Y bueno, comienzo con la cita. Las mujeres hemos estado y estamos presentes en los procesos sociales, políticos y culturales de mayor relevancia, así como en la cotidianidad de la construcción de nuestra historia. Y es todo un hecho que hemos conquistado muchas luchas. Sin embargo, sabemos que en el imaginario de la historia de México, lo mismo que en la historia universal, durante siglos fue escrita por hombres y por vencedores, silenciando y borrando a las mujeres y otros grupos subrepresentados. Por tanto, sigue siendo la historia la más difícil de nuestras conquistas y la más urgente también. La historia como un devenir mujer. Y bueno, me pareció fundamental mencionar esta cita porque a partir de ella podemos advertir cómo o, podemos advertir que las mujeres han sido o hemos sido relegadas de la historia. Se habla mucho más de los hombres, de los vencedores, de los héroes. Sin embargo, también es fundamental hablar sobre la participación de las mujeres y en este caso, en el proceso de independencia, bueno, tuvieron una participación fundamental. Ellas estuvieron en este movimiento, fueron eh, o tuvieron la participación como espías, como las encargadas de enviar la correspondencia, de apoyar económicamente el movimiento. Pero también hay que contemplar que fueron madres, hermanas, esposas, compañeras, que no solo las mujeres de la élite tuvieron una participación, también de otras clases bajas, mujeres indígenas, afrodescendientes, que también algunas de ellas tomaron las armas y que, bueno, en su participación, pues estuvo, fue muy relevante en este proceso armado. Fíjate qué puntos más interesantes tocas ahorita en estos momentos en el que la historia de la mujer, sus acciones, su participación misma en los eventos históricos, está tratando de visibilizarse más y de concientizarse más.
Que un punto importante es no solamente hacer visible lo que ocurrió y cómo ocurrió, y los personajes, obviamente, que estuvieron involucrados, sino hacer consciente a quien escucha, a quien lee, a quien estudia estos temas, cómo pasó. No, no olvidar que solamente los hombres estuvieron ahí, sino las mujeres también, y desde cuándo. ¿Qué papel tuvieron las mujeres para todos estos eventos históricos que, como bien lo dices tú en la cita del libro, siempre ha estado muy escondida, muy en segundo plano? Y ciertamente es por cuestión de quien escribe la historia y en general, los hombres son los que escriben la historia. A veces yo pienso, esa cuestión de visibilizar a la mujer no les cruzó por la cabeza, ya sea por cuestiones ideológicas de su tiempo, nunca se les ocurrió hay que escribir de ellas. Tal vez uno que otro sí, pero no era lo común. Esto pues, yo hago a colación algunos nombres de algunas mujeres que dieron peso durante el movimiento de independencia. Obviamente, pues, ganaron ahora sí sus apodos. Un ejemplo de ello es la heroína de Huichapan, si no mal recuerdo, ese es su apodo. Su nombre, si no mal recuerdo, es Altagracia, Altagracia Mercado. Era una militante, no solamente se encargó de dar su propio dinero para financiar los movimientos, sino que reunió a un grupo de militantes, de mujeres y hombres, y se iban a las batallas. Otra, si no mal recuerdo, su apodo es la Capitana. Bueno, ahí sí me disculparán, el nombre no lo recuerdo, pero su apodo es así, la Capitana, y si no mal recuerdo es de Tasco. Como el nombre lo dice, también fue una militar, se iba a las batallas. Y tenía un resalto porque duró varias batallas, si no mal recuerdo, vencida a finales del movimiento de independencia en 1819. Bueno, yo ya saco a colación otro personaje que a mí en lo personal me gusta mucho, es Mariana Rodríguez del Toro. Este personaje es multifacético a lo largo de su participación en la independencia. No solamente fue como me fue ahorita el término que utilizaste, Clau, es una persona que daba de su propio dinero para financiar el movimiento, sino que también fue espía y participó en lo que llaman la conspiración de Querétaro, a capturar al virrey en turno y hacer una negociación para poder liberar a lo que era la Nueva España del gobierno español. Lamentablemente el movimiento no fue fructífero, los delataron y los capturaron a todos los que estuvieron involucrados. Este personaje tuvo participación, ya que en el mismo movimiento tuvieron que hacer varias cosas para empezar a planearlo, para saber los movimientos del virrey, cómo iba a su organización de vida del virrey, lo que era conseguir información de los capitanes o de los guardias, unir a personas mismas en el movimiento, que fueron alrededor de 100 personas, si no mal recuerdo. También, Mara, tal vez un poco mal, seducir a algunos capitanes para convencerlos de que les dieran información más cercana que tuvieran del virrey, unirlos al movimiento. Ya cuando son capturados, que no la ejecutan a ella, dijo, yo estoy encinta, yo estoy embarazada. Y las autoridades dijeron, no, nada más enciérrenla en la cárcel. Y duró 4 años, en la cárcel hasta que el movimiento dio frutos, se liberaron de España y a ella la liberaron y murió unos meses después, si no mal recuerdo. Ok, Y ok. esto Es una historia bastante interesante y ella no la conocía. Este, sin embargo, su apellido me sonó. Y por lo que acabas de mencionar, creo, le decían la güera Rodríguez, me parece, ¿no? hay una confusión entre, No es entre ella. ella y la Güera Rodríguez. No son el Ah, mismo ok. personaje, Ah, ok, pero ok, el ok. apellido confunde mucho. Sí, mira, mira. Ok, pero gracias. Qué bueno que me lo aclaras. Usted, maestra, ¿de quién nos puede hablar? Bueno, yo les voy a hablar de María de la Soledad, de Leona Camila Vicario de San Salvador, reconocida como Leona Vicario. Y bueno, también es una mujer que se conoce varias de las actividades que realizó, su participación. Sin embargo, me es
de suma interés traer la colación en esta plática. Y bueno, ella fue hija de un peninsular. Su padre tuvo minas, se dedicó también al comercio y bueno, su fortuna creció. Su padre se casó en un primer momento y tuvo 2 hijas, su esposa murió. Pero en sus segundas nupcias se casa con Camila Fernández, que sería la madre de Leona Vicario. Camila Fernández era originaria de Toluca y bueno, ambos van a residir en la Ciudad de México. Leona Vicario fue hija única de este matrimonio. Ella va a estar justamente inmersa en una élite novohispana, va a ser educada, va a recibir una educación, va a tener acceso a lecturas, va a saber leer, escribir, también sabe francés, tiene conocimiento de pintura y de las artes. Bueno, es importante conocer este contexto para posteriormente entender cómo fue el apoyo de Leona Vicario. Cuando los padres, ambos padres de Leona Vicario mueren, ella se queda al cuidado de su tío materno, que fue don Agustín Pomposo, que fue rector de la Universidad Nacional. Y bueno, también esto nos da cuenta de el contexto, dónde estaba Leona Vicario, con quién se relacionaba, estaba en la Ciudad de México, qué leía, o sea, todo este contexto va a ser fundamental para la ideología que ella va a tener. Leona hereda la fortuna de sus padres, porque como ya lo mencionaba, fue hija única de este segundo matrimonio. Tuvo 2 hermanas, pero una hermana se casó y la otra fue religiosa. Entonces eran como las opciones de la época, ¿no? Casarte o irte al convento. Entonces ella sigue otro camino y sigue preparándose. Pero a ver, también me gustaría mencionar esto, a ver, Leona Vicario tenía pues una fortuna, no tenía problemas económicos, tenía prácticamente la vida resuelta, o sea, es interesante preguntarse por qué a pesar de estas comodidades, a pesar de todas estas ventajas, ella decide unirse con los insurgentes, apoyar a los insurgentes. Se supone que pues, a ella no le hacía falta nada, pero justamente estas ideas que surgen en el contexto de esta ilustración también le van a permitir apoyar a los insurgentes y primero va a ser como conspiradora, va a llevar el correo, pero también se va a unir a un grupo llamado los Guadalupes y empieza también a apoyarlos económicamente. Entonces, como ya mencionaba, heredó una herencia y esta herencia es ocupada para solventar el movimiento, parte del movimiento. Hay que tener en cuenta que las mujeres que participaban o que apoyaban el movimiento eran castigadas. Muchas mujeres que no tuvieron estas condiciones económicas favorables, pues fueron encarceladas e incluso asesinadas. Encarceladas, perseguidas y asesinadas. El destino de Leona Vicario fue diferente por justamente su posición económica y el núcleo donde se desarrollaba. Es hija heredera, hija única, pero también sobrina de un personaje pues, relevante. Y ella no va a ser asesinada, pero sí es perseguida, sí es encarcelada
pero no encarcelada, ella no fue encarcelada en estos lugares, sino que ella fue recluida en un convento. Entonces, para como, como su sanción de la época. Y bueno, ella empieza con esta participación con los insurgentes, después va a conocer a quien sería su novio, Andrés, su novio y después su esposo, Andrés Quintana Roo. Juntos apoyan al movimiento insurgente y están vinculados como enviantes de correo, informantes, y también Leona Vicario, en el contexto de esta élite provinciana, asistía ella a las fiestas de la élite, para escuchar qué pasaba, qué decía la élite, a quién, cuáles eran sus planes, qué estaban organizando, y como espía después pasaba esa información a los guadalupes o pues a los insurgentes. Creó también un código para comunicarse. Ella enviaba cartas, pero tenían un tipo cifrado. Hoy, pues, nuestro cifrado tal vez son estos emojis, ¿no? Que enviamos mensajes utilizando emoticonos. Pues ella creó su propio código para, pues, evitar ser descubierta, pero en una ocasión se intercepta una carta que ella envía, el mensajero denuncia a Leona Vicario y justo es recluida en este convento, se le quita su herencia para evitar, pues, que siga apoyando económicamente el movimiento, y pues es perseguida, ya no tiene dinero y se esconde. Y uno de los lugares donde se va a esconder, junto ya con Quintana Roo, es en Tlatlaya, que hoy es parte del Estado de México, y también va a vivir una parte en Toluca, porque son exiliados de la Ciudad de México, justamente por el apoyo que tuvo hacia los insurgentes. Vivió un tiempo en la Ciudad de México, ya tuvieron 2 hijas, pero vamos a ver que su participación estuvo em, presente en diversas etapas del movimiento armado. Ella inicia antes, durante y llega hasta la consumación de la independencia. Cuando regresa a la Ciudad de México, ella trata o lucha por recuperar los bienes que se le fueron incautados. Eh, Inicia como un debate para que se le devuelva este dinero. Y es interesante este debate, porque a ella justamente el presidente en turno, el presidente de la República en turno, Anastasio Bustamante, menciona que no se le tiene que regresar su dinero, sus bienes, sus propiedades, porque fue ella apoyó al movimiento insurgente porque apoyaba a Andrés Quintana Roo. Eso fue un acto de amor, pero hacia su esposo, hacia su pareja, no por decisión propia. Entonces, es interesante la manera en que Leona Vicario defiende estos postulados, estas críticas, porque el presidente también ataca el presidente y varios diarios, varios periódicos atacan a Leona Vicario y están en contra de que se le devuelva sus bienes, porque ella fue su decisión y fue un acto de amor, pero hacia su pareja, no hacia la patria. Entonces, es interesante cómo contesta Leona Vicario estos ataques, y ella menciona que las mujeres actúan libremente y que ella sí lo hizo. O sea, ella menciona, defiende que ella apoya el movimiento insurgente antes de haber contraído nupcias con Andrés Quintana Roo. Y justamente quiero recomendarles un libro que recién adquirí en la FILEM,
que se llama Entrevista a Leona Vicario en el siglo XXI. Y es muy interesante porque se le hacen preguntas desde nuestro contexto. Como una persona del siglo XXI tiene preguntas hacia ella, una mujer que estuvo, que fue una mujer no hispana, pero que también estuvo en el periodo eh, de independencia, y ella responde, bueno, les quiero leer un fragmento de, de su respuesta. Y menciona que no solo el amor es móvil de las acciones de las mujeres, ellas son capaces de todos los entusiasmos y los deseos de la gloria y de la libertad de la patria. No les son unos sentimientos extraños. Antes bien, suelen obrar en ellas con más vigor, como siempre. Los sacrificios de las mujeres, sea que fuere el objeto o causa por quienes los hacen, son más desinteresados. Y también en otra cita menciona que sus acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas y en ese punto ha obrado siempre con total independencia y sin atender a las opiniones que ha tenido las personas que ha estimado. Entonces, ella menciona que su apoyo hacia el movimiento insurgente fue por el amor a la patria, no el amor hacia su pareja, ¿no? Entonces, es una defensa interesante que hace ella hacia el presidente de la República en ese momento, que escribe estas cartas y que también otro aspecto interesante que ella dice, yo hago esta defensa para que en la memoria de mis nietos no quede impregnada la idea de que yo defendí la patria, yo defendí el movimiento insurgente por sentimientos pasionales, sino por sentimientos patrióticos. Entonces, bueno, es interesante ver la vida y participación de Leona Vicario. Sí, claro, a ver, no solamente la intervención en la guerra, sino precisamente lo que mencionaba ahorita, maestra, la vida misma, ¿ok? Porque pues siempre cuando mencionamos a los héroes, a aquellos que nos dieron patria, siempre los vemos como las personas que allí estuvieron, pero pocas veces sabemos sobre ellos, sobre su vida. Muy interesante ese libro. Ahorita les pedimos más datos. ¿Qué les parece a los dos maestros? Sí, para ir. Claudio, Su micrófono. Ya, perdón. ¿Qué les parece para ir terminando y cerrando este primer programa? ¿Por qué no nos regalan algunas reflexiones finales, ok, acerca de la mujer en la intervención de la independencia? pues yo quisiera mencionar que al menos en el caso de las dos mujeres que acabamos de mencionar, puede ver la convicción que las dos tenían, ¿no? Las dos tenían circunstancias muy similares. El personaje que yo les comentaba del Toro también era una mujer acomodada, tenía riqueza, se había casado con un hombre, un minero conocido de dinero, su familia misma tenía dinero, no tenía ningún problema de circunstancias. La convicción con la que fue criada, las ideas que probablemente también su esposo tenía, le ayudaron a decir, vamos a apoyar el movimiento. Y justamente como en el caso de Luna Vicario, no es por una situación de cariño hacia su esposo, son convicciones que ella misma ya trae desde antes, que la motivan a pesar de todas las circunstancias que pasó de estar en la cárcel, seguía apoyando el movimiento. Igual con las guerrilleras, más a ellas que se enfrentaban en batalla y era, o mueres o sobrevives, no hay de otra. La convicción que pueden tener las mujeres para entrar en los movimientos, para iniciarlos, es algo de respeto, Sí, claro, al menos en claro, mi claro. opinión, y Usted, también maestra de Claudia, admiración. perdón, sí. No, no se Usted, maestra preocupe. Claudia, ¿con qué le gustaría cerrar? Que es fundamental resignificar la participación de las mujeres. En la discusión actual se habla de que es tiempo de mujeres, justamente por el contexto político que estamos viviendo en la federación y en el estado, pero considero que ha sido tiempo de mujeres. Sin embargo, han sido
olvidadas, no se ha visibilizado su participación. Y bueno, hay que resignificar su participación como agentes políticos, sociales, Ujú. que tuvieron una ideología. Y como mencionaba Eric, si bien nosotros referimos a dos mujeres de la élite, también participaron otros sectores de la población, em, que si bien no tuvieron una posición privilegiada, también apoyaron el movimiento insurgente, que fueron más castigadas, perseguidas y asesinadas. Em, De estas mujeres tenemos registro por las fuentes, podemos conocer su participación por las fuentes. En el caso de Leona Vicario, ella misma escribió esta carta, entonces a partir de ese registro conocemos su participación, pero infortunadamente desconocemos la participación de otras mujeres porque no tenemos registros, fueron olvidadas, se quedaron en el anonimato. Em, y bueno, pues es fundamental traer a la mesa y que siga presente el tema de las mujeres. Y bueno, agradezco el espacio y compartir con ustedes esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ya para cerrar, sí quisiera que maestra Claudia nos regalara el libro del cual tomó la cita con la cual iniciamos. Y bueno, ya, Leona Vicario ya lo vimos, pero creo que nos falta el libro de donde tomó la cita, la primera cita que habla sobre las mujeres en la independencia, si nos lo pudiera pasar. El libro está en internet, se puede consultar, lo pueden descargar de INER y se llama Inventoras de la Matria sobre las huellas visibles e invisibles de las mujeres en la independencia de México. Entonces lo pueden consultar. Y el otro se llama Entrevista a Leona Vicario en el siglo XXI. Y es una edición muy bonita, porque lleva la entrevista, es una entrevista, y las respuestas son uh, a partir de los documentos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ya tenemos los libros para investigar, leer e empaparnos un poquito más de esto. Muchísimas gracias, maestros. Gracias por haber participado en este primer programa, Libro Oral Tradición Viva. Esperamos poderlos tener en otras ocasiones. Y pues me despido. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchísimas Gracias, hasta gracias a ti. luego. Ojalá nos podamos ver pronto. Claro que sí. Hasta luego.